Muy bien, continuamos con la segunda parte del video. Acá Emer me dice de que hay trucha. A ver, vamos a observar. Este de acá es una laguna que viene obviamente desde la catarata. El propósito de la avenida que nosotros hemos venido. Muy bien. Si es que no vamos a encontrar trucha, que es porque no se le puede encontrar fácilmente, o son dos puntos. Uno, puede que ya la agarraron, la chaparon. Dos, o puede que sea de que las truchas también ya se fueron a otro lado, o de repente no se le puede detener. Muy bien, acá me confirma de que nada. Vamos a seguir caminando más arriba. Ahí vamos a seguir caminando. Acá lo ven, es el parte de la catarata que vamos a ir. La catarata de este lugar, Chuqui, es maravilloso, es importante. Acá también presento a Bobby, nos está acompañando. Tú sabes que Chalhuabayujo, eso se llama Chalhuabayujo. Ahora, tú sabes que en un viaje turístico nunca faltan los perritos para cubrirnos y respaldarnos. Muy bien, sigamos caminando. Ay, estas piedras. El que les habla es el turista JDM, conocido como el cracks de los Caimanes. Muy bien, acá sigamos caminando. Este camino tan a gusto, pero no es tan peligroso. Acá me confirman de que acá no hay nada, ni zorrillo. Esto es lo que ves, son montañas. Obviamente la historia es grande en este lugar. En el año 80 ha habido un movimiento de masacres. Así es que este lugar se le ha considerado como uno de los historias de este agua, donde que la gente del monte tomaban agua en este lugar. Acá podemos encontrar. Está buscando acá trucha, así que podemos hallar aunque sea un hito. Muy bien. Yo voy a tener que ir por este lado porque no traje mis botas por el agua. El próximo viaje vamos a tener que ser equipados. Los turistas también tienen que tener equipados. Muy bien, casi llegamos. Como lo pueden apreciar, estos lugares son lugares muy almedañas, muy altas, piedrosas, y que tiene rocas. Muy bien, sigamos. A ver, por acá la gente creo que han pasado por este lugar para obviamente llegar al lugar de cataratas. Usted lo ven, estos arbustos, esta plantita son anuncios de que en este lugar existe una caída de agua. Y una caída de agua en todos lugares donde que usted lo ve, como estas plantitas que ven como arroz. Es un anuncio de que por este lugar exista una catarata de caída en agua. Muy bien. A ver, por acá podemos encontrar. Ahí vemos Emer. Él es el experto en pescar. Por eso que él es una guía turística que mucha gente debe reconocer. Debe pagar unas millonadas de oro porque este hombre vale mucho. Es un traductor también. Mira cómo pesca. Si ustedes quieren pescar en un río, se van en la selva, así es una manera de pescar. Uno mete la mano a las piedras para encontrar los peces. Porque si ustedes dicen que, bueno, es fácil de encontrar pez, voy a encontrarle en el río nadando, pero es un error. ¿Por qué? Porque los peces también tienen miedo y se esconden en los arbustos. Por ejemplo, en este agua no pueden ver nada de pescados, pero están escondidos. Muy bien. Ahí está, continuamos. A ver, tengo que tomarme también, mira. Claro que sí, aquí estamos en un lugar muy hermoso, un lugar histórico en el año 80 donde había masacres. Y esto que ven ustedes, estos arbustos son arbustos históricos. Obviamente los senderos por acá habían estado caminando por este lugar. ¡Ayuda, ayuda! Ah, acá me dice que ayuda. ¿Qué ha encontrado? ¿Aló? ¿Encontrado cangrejo? ¿Qué? ¿Encontró pez?
¿O se le comió la piedra? Ah, grande. Me confirma acá, dice que hay un pescado grande. Por eso estaba pidiendo ayuda, como yo estoy con pantalón y no puedo, no puedo. ¿Se escapó? Adentro, está adentro. A ver, siga escarbando, como un estilo tractor. Creo que se metió más adentro. Ah, la miércoles, se metió más adentro. Hasta los bobby, mire, los bobby también es un bobby histórico, ya tiene añitos ya. Y es un bobby que solamente husmea y confirman de que aquí hay algo, hay ato, acá dicen ato, un zorrillo que persiguen las ovejitas. Muy bien, continuamos. Sí, acá me dicen que sí hay, pero van a hacer secar, pero no sé cómo lo van a hacer secar. Acá es la habilidad de la gente, es muy importantísimo. Acá hay que rescatar un punto tan importante. Mira, por ejemplo, acá usted lo ve en agua. Y aunque está viendo otro agua para secar el agua y encontrar el pez que se escondió en una roca tan tremenda. Muy bien, damas y caballeros, que ustedes puedan apreciar en YouTube. Nosotros estamos acá en provincia de Huanta y estamos aquí en un lugar, en un distrito de Chuqui. Muy bien, a ver, vamos a seguir tomando el agua. Ahí está. Cualquier momento vamos a tener que volver, damas y caballeros. En este momento vamos a tener que poner pausa porque vamos a esto acá es un importante, tener que ayudarle para encontrar algo importante. Muy bien.